Buenas tardes con todos. Buenas tardes con todos. Tengan ustedes, estén bienvenidos a este curso de suturas y curación de heridas. Soy la licenciada Ivette Tocas Flores y hoy tocaremos este curso tan interesante. Para cualquier pregunta que tengan, por favor, pueden escribirlo por el chat y trataré de responder todas sus preguntas. ¿Sí? Buenas tardes con todos. Bien. Para que empecemos con este tema, he preparado un temario de trabajo. Un temario de trabajo donde hablaremos un poquito acerca de la anatomía de la piel, ¿no? Es importante hablar de esto, repasar acerca de la piel, ya que vamos a hablar acerca de heridas y de suturas. Nuestro punto de heridas, hablaremos definición, la clasificación, los tipos y el tratamiento que se debe hacer, evaluando la dimensión de las heridas. En las suturas hablaremos de la definición, clasificación, el tipo de aguja que se utiliza e hilos para la sutura y las técnicas. Y por último, hablaremos de las intervenciones de enfermería. ¿Sí? Bien, empecemos. En la actualidad nosotros, en la atención primaria, tanto en consultas diarias como en urgencia, se tiene que atender pacientes con heridas cutáneas o bien de mayor o de menor complejidad, ¿sí? Que muchas veces van a precisar de reparación quirúrgica, siendo imprescindible para poder ejecutar correctamente, ¿no?, el tener un conocimiento de los materiales y de los tipos de suturas más utilizados o que se deba utilizar en esta herida. La curación de las heridas también dependerá de la capacidad de la piel para regenerar el epitelio, reparar el tejido conjuntivo y de sostén. ¿Sí? Van a involucrarse múltiples factores que van a ayudar o van a entorpecer la cicatrización de la herida. ¿Sí? Se trata de un fenómeno complejo en el que se encadenan y se ayudan entre sí diversas actividades celulares que llevan adelante el proceso de curación paso a paso, ¿no? Para la comprensión de los conocimientos actuales sobre la curación de herida es básico que primero hablemos del órgano cutáneo, ¿no?, de la piel. Bien, vamos a hacer un pequeño repaso acerca de la anatomía. La piel, como sabemos, es un órgano destinado a mantener la forma del cuerpo, establecer relaciones sensoriales con el medio ambiente y protegerlo de las agresiones externas, ¿sí? La piel es el órgano más extenso que tenemos en el cuerpo y debe cumplir un gran número de tareas vitales de suma importancia, ¿no? Siendo las principales la función inmunológica y la función de barrera que tiene. Aquí en la imagen les muestro cómo la piel está conformada, que está conformada por 3 capas: la epidermis, la dermis y la hipodermis, ¿sí? Y dentro de ellas podemos ver las formaciones anexas, como las glándulas, los folículos, los vasos sanguíneos, el pelo, ¿no?, estructuras nerviosas, etcétera, ¿no? Hay un sinnúmero que lo componen. Bien, entonces la piel está formada por 3 capas. La epidermis, que es la parte más extensa y está constituida por un epitelio escamoso. Está formado por 5 capas. Las 5 capas, el estrato córneo, que lo tenemos aquí, el estrato córneo, el estrato lúcido, el estrato granuloso, el estrato espinoso y el basal, ¿no? Básicamente la función que tienen es la de proteger, ¿sí? Y dentro de estas capas vamos a encontrar 4 tipos celulares, básicamente, ¿no? Por ejemplo, los queratocitos, melanocitos, las células de Merkel, las células de Langerhans. ¿Qué serán los queratocitos? Es la célula que está más presente en la epidermis. Y como su nombre mismo lo dice, ¿no?, tiene la función de producir, ¿qué? Queratina, que ayuda a impermeabilizar y proteger la piel, ¿no?, y los tejidos subyacentes.
Tenemos a los melanocitos, ¿no? Los melanocitos, que son células que producen la melanina, que tienen una gran importancia cosmética y de protección, ¿no? De protección solar contra los rayos UV. También son los responsables de darle ese color y el color al cabello, el color a la piel. Tenemos las células de Merkel. Las células de Merkel tienen una función mecanorreceptora, ¿sí? Y se ubican en lugares donde hay una intensa sensibilidad, por ejemplo, en la mucosa o en el folículo piloso. Buenas tardes a todos los que están entrando. Bien, también tenemos a las células de Langerhans. Estas células están involucradas con una gran variedad de respuestas inmunes, ¿sí? Por medio de que activa la célula T. La célula T va a realizar la respuesta antígeno-anticuerpo. Y estas células son las principales efectoras en las reacciones inmunes epidérmicas, ¿no? Esta va a ser la barrera que tiene nuestra piel. Ahora seguimos con la capa de la dermis. Buenas tardes a todos desde Trujillo. Muy bien. Entonces, seguimos con la capa de la dermis, que es la capa intermedia, ¿sí? Constituye el 95% del espesor total de la piel. Alcanza su máximo espesor en la espalda, donde puede llegar a ser 30 veces más gruesa que la epidermis. Está formado por tejido conjuntivo que tiene colágeno y fibras elásticas, ¿no? Esta capa contiene a los vasos sanguíneos, los nervios, las glándulas y folículos pilosos. Está compuesto también por dos regiones, que ahora vamos a ver. Estas regiones son la región papilar y la región reticular, ¿sí? La región papilar, que está cerca a la epidermis, ¿sí? Y tiene haces de colágenos pequeños y dispuestos al azar, ¿no? Y la dermis reticular, que se encuentra debajo, ¿no? Fibras más gruesas de orientación longitudinal, tiene menor cantidad de células y mayor sustancias fundamentales. Ahora, la capa de la hipodermis, o también llamado tejido subcutáneo. Esta capa representa el estrato más profundo de la capa corporal exterior. Presenta características similares a la dermis y está compuesto por tejido conjuntivo laxo. En las profundidades se une a las fascias musculares, ¿no? En la totalidad de la hipodermis se va a almacenar tejido adiposo que va a cumplir esa función de aislante, ¿no? En esta capa se va a encontrar las terminaciones nerviosas, también las llamamos corpúsculos de Pacini, que son muy sensibles a la presión. Ahora, las funciones. ¿Qué funciones tiene nuestra piel? ¿No? Tiene múltiples funciones. Por ejemplo, ¿no? Cuando la superficie se encuentra intacta de la piel, va a impedir que haya pérdidas de humores corporales, ¿sí? Presenta también una gran resistencia, ¿no? Una gran resistencia a agresiones por el exterior, ¿no? Por ser factores del exterior. Y también tiene una cierta resistencia hasta un cierto punto para daños químicos, ¿sí? Protege también frente a invasiones de microorganismos y tiene propiedades como de reabsorción de sustancias, ¿no? Por ejemplo, cuando utilizamos medicamentos vía tópica, ¿sí? Va a absorber nuestra piel. También gracias a la capacidad, ¿no? de secreción y evaporación de agua que tiene, realiza una importante tarea como es la de mantener nuestra temperatura corporal. Además que es sensible a la presión, al dolor, a las vibraciones, a las sensaciones táctiles, ¿no? Gracias a la presencia de terminaciones nerviosas. Aquí les he colocado un cuadro de consulta rápida donde podemos ver la función, el mecanismo, la acción, la situación defectuosa. ¿Qué pasa si es que esta función se daña?
¿qué es lo que va a pasar? ¿No? En una función inmune tenemos la acción, prevenir infecciones fúngicas, ¿no? Por hongos, bacterias, virus, enfermedades autoinmunes, neoplasias también. ¿Qué pasa si se daña? ¿Qué pasa en una situación defectuosa? Se va a originar infecciones, enfermedades autoinmunes y neoplasias cutáneas, ¿no? En la función de barrera, su acción es prevenir la infección, absorción y deshidratación, filtrar. Disculpen por favor nuevamente, sí, vamos a continuar con la exposición. Me parece que nos hemos quedado aquí, ¿sí? Bien, entonces habíamos hablado, ¿no? De las funciones que tiene la piel. Muchas gracias a todos por la comprensión. Bien, entonces habíamos mencionado las funciones que tiene la piel, ¿no? Cuando la superficie se encuentra intacta, ¿no? La piel va a evitar la pérdida, ¿no? De humores corporales, de agua. Entonces, presenta también una gran capacidad de resistencia a la piel, ¿sí? Va a prevenir los impactos mecánicos, también va a proteger el tejido de daños químicos hasta un cierto punto, ¿no? Va a prevenir también la penetración de microorganismos oportunistas que quieran infectar esta zona, ¿no? Destrucción también de los microorganismos, una vez que han sido inoculados por la piel, los destruye. También reabsorbe sustancias específicas o también nos va a ayudar cuando nosotros utilizamos, ¿no? Ungüentos, por ejemplo, o algún medicamento vía tópica. Nuestra piel absorbe lo que necesita, ¿sí? También previene frente a la deshidratación excesiva, mientras que permite un cierto nivel de evaporación, ¿no? Esto nos va a ayudar a tener un equilibrio, ¿no? Esta importante tarea que es la temperatura corporal, ¿sí? Además, es sensible a la presión, a las vibraciones, a las sensaciones táctiles, ¿no? Gracias a la presencia de las terminaciones nerviosas que tiene. Bien. Como ya les había mencionado, tenemos este cuadrito, ¿sí? Que nos detalla las funciones que tiene la piel y la acción que va a realizar. ¿Y qué es lo que pasa si la situación es defectuosa, ¿no? ¿Qué es lo que pasa si no trabaja adecuadamente? La función inmune que va a ser la acción que realiza es de prevenir infecciones fúngicas, ¿no? Infecciones por hongos, por bacterias, por virus, enfermedades autoinmunes, neoplasias, ¿sí? Y una situación defectuosa es que puede ocasionarse infecciones, enfermedades autoinmunes y neoplasias cutáneas. En su función de barrera, la acción que tiene es prevenir la infección, absorción y deshidratación, filtrar la radiación de los rayos UV.
Y la situación defectuosa es que habrá infecciones bacterianas recurrentes, la absorción de sustancias químicas, también puede haber deshidratación, ¿no? Hay una pérdida ahí de agua. También puede haber cáncer cutáneo. En la función de reparación, la acción de curación de heridas, úlceras cutáneas, va a reparar el daño celular por rayos UV. Y en una situación defectuosa, las úlceras cutáneas, queloides, que son una mala cicatrización, ¿no? Por ejemplo, hay un crecimiento exagerado en el tejido y muchas veces la cicatriz es peor que la herida, ¿sí? Entonces, esto va a ser una situación defectuosa de la piel. También hay neoplasias cutáneas. En la función vascular es que realiza una acción nutritiva y regulación de la temperatura también, drenaje linfático. ¿Y qué va a pasar en situaciones defectuosas? Puede ocasionar infarto, insuficiencia venosa, vasculitis, linfedema, ¿no? La función de comunicación, la acción que tiene es la de conducir los impulsos nerviosos, también secreción de citoninas. Y en una situación defectuosa va a haber una hiper e hiposensibilidad. También puede ocasionar prurito, hiperhidrosis, ¿no? Cuando es la sudoración excesiva, síndromes neurológicos y también hay un control de la temperatura bajo, ¿no? En la función de atención, la acción será de pigmentación y distribución del pelo y de la sudoración. Y en una situación defectuosa habrá fotoenvejecimiento, vitiligo, alopecia y también puede haber halitosis. Bien, vamos a pasar a lo que son heridas, ¿sí? Este es un tema bastante amplio. Métodos ahora que están a la orden, ¿no? Porque hay métodos ya mucho más actualizados, que favorecen mejor en la herida, cicatrizan de manera más rápida, y también las cicatrices son imperceptibles. Entonces, esto vamos a tocarlo ahora. ¿Tienen alguna duda o pregunta hasta el momento para poder pasar a nuestro tema de heridas? ¿Ninguna? Bien. Vamos a pasar entonces. Ok, muy bien. Entonces vamos a pasar a lo que es heridas, ¿sí? Bien, heridas. ¿Qué entendemos al momento de decir herida? Es toda pérdida de solución de continuidad, es decir, hay una ruptura de la piel, ocasionada por factores externos o también por factores internos. Por ejemplo, en la fractura de huesos, ¿no? Y secundaria a una falta de absorción de la fuerza traumática que la provocó, ¿sí? Como consecuencia de esta agresión del tejido, existe un riesgo de infección y posibilidad de lesiones en órganos o tejidos adyacentes, ¿sí? No todas las heridas que vamos a ver van a ser abiertas, por así decirlo, no todas van a sangrar. Vamos a tener también heridas cerradas, ¿sí? Y estas heridas cerradas, por el hecho de que no haya una puerta de ingreso de bacterias o hongos que quieran infectar, no quiere decir que no se corre un riesgo o un peligro, ¿no? No todas las heridas cerradas van a ser falta de peligro, ¿no? Tienen que tener cuidado también al manejar este tipo de heridas, ya que, por ejemplo, ¿no? Se cae una persona y se fractura la clavícula. Y no es una fractura, por ejemplo, aquí podemos ver en la foto, ¿no? No es una fractura transversal, no es una fractura lineal, ni es una fractura oblicua, es una fractura desplazada. Entonces, ¿qué es lo que puede ocurrir acá? El hueso se ha sobrepuesto sobre el otro y hay un tipo de punta, ¿no? Y esta punta, al estar cerca a la clavícula, ¿qué creen que puede ocasionar?
es este tipo de punta, una perforación, ¿verdad? Y en un órgano vital. ¿Cuál sería el órgano vital? Los pulmones, ¿sí? Entonces, por el hecho de ser una herida cerrada, no quiere decir que no haya un riesgo, ¿no? Eso es solamente un ejemplo, pero puede ocasionarse en diferentes partes del cuerpo, ¿sí? Entonces, cuando el tejido roto no se puede curar de forma natural, debe ser reparado, manteniendo sus bordes unidos por medios mecánicos, ¿no? Hasta que haya una cicatrización lo suficiente que resista la tensión sin necesidad de dichos soportes. Bien, las heridas se van a dar por múltiples factores, ¿sí? Las más frecuentes son las ocasionadas por caídas casuales o también accidentes, accidentes de tráfico, laborales, deportivos, por arma blanca, de fuego o también mordeduras. Aquí tenemos imágenes claras, ¿no? De accidentes, por ejemplo, laboral. ¿Qué está pasando aquí? Por falta de medidas de seguridad, este hombre puede sufrir una caída, ¿no? Una lesión grave que hasta puede comprometer su vida. Igual, por falta de prudencia al realizar movimientos. Y también aquí accidentes, ¿no? Accidentes de manera cotidiana, casual, caminando, me tropiezo ya, una herida, o manejando bicicleta, o subiendo las escaleras. Entonces, es riesgoso y se debe a múltiples factores las heridas. Ahora, otro factor que son el arma blanca, ¿no? Las heridas producidas por armas. Vamos a ver diferentes patrones. Por ejemplo, en la punzante. En la punzante vamos a ver aquí que es una herida circular, ¿sí? Pequeña, pequeña, pero no solamente nos vamos a guiar en la longitud, nos vamos a guiar también de la profundidad, ¿no? Haciendo un corte podemos ver cómo es que lastima, ¿no? Lastima la capa de la piel y hasta puede llegar al músculo o también a los órganos, ¿no? Puede ser sumamente de cuidado. Entonces, esto es considerada una herida por arma punzante. Una herida por arma cortante. Vamos a ver una longitud, ¿sí? Pero no una profundidad. Es una herida, por así decirla, pequeña, ¿no? Simple, ¿sí? Una herida punzocortante. Aquí vamos a ver una herida longitudinal y también una herida con profundidad, ¿sí? Estas heridas generalmente requieren de sutura. Las cortocontundentes, que son utilizadas cuando se utiliza armas en las que predomina el peso, ¿no? Como por ejemplo las hachas o los machetes, ¿no? Y tienen filo dejando heridas amplias y profundas. Igual, se utiliza una sutura porque no va a cerrar, simple así, no va a cerrar. También por armas punzocontundentes, ¿no? Que tienen también el peso, tienen el filo. Entonces, son armas que van a provocar unas heridas profundas, ¿no? No tan amplias, ¿no? No de, tal vez no longitudinal, ¿no? Pero hay daño en el tejido y de manera profunda, ¿no? Y llegando tal vez a órganos vitales, ¿sí? Las armas blancas tienen dos clasificaciones: de forma laminada con o sin punta aguzada y de formas cilíndricas. De la número 1, de forma laminada, tenemos las típicas y las atípicas. Las típicas, que son cuchillos, puñales, navaja, bisturí, tijeras, cortapluma. En las atípicas vamos a tener hacha, cortafierro, machete, hélice, fragmento de chapa, ¿no? Metal, vidrio o porcelana, palo, sable, espada, ¿no? Hay tantas herramientas. De forma cilíndrica tendremos al punzón, al destornillador, al estilete, clavo, tornillo, aguja, astas de animales, ¿no? Por ejemplo,
en personas que trabajan con animales con astas como los toros, o a aquellos personas que trabajan en el campo con estos animalitos, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Por más que los animales sean pasivos o tranquilos, siempre se debe tener cuidado, ya que los animales responden a instinto. Entonces, los puntos clave, ¿sí?, que debemos valorar en una herida, ¿no?, como esta, es el tipo de arma, ¿sí?, el número de heridas que tiene el individuo, la profundidad, ¿no?, de la penetración de la herida y las estructuras que pudo haber dañado, ¿no?, que están en potencial riesgo. Otro factor son las heridas por mordedura, mordeduras humanas o mordeduras de animales. Se caracteriza por el arrancamiento parcial o total, bordes contusos, hay contaminación aerobia, ¿no? O sea, aquí ha entrado estreptococos o estafilococos, ¿no? O también de manera anaerobia, que puede ser por el Clostridium tetani, ¿no? Que está básicamente en animales salvajes, por ejemplo, en el intestino en el intestino de las aves o del intestino de los gatos, de los perros. Entonces, este tipo de bacterias se puede trasladar, ¿no?, cuando es mordido una persona. Entonces, para esto se debe utilizar también la vacuna antitetánica, al igual que la vacuna antirrábica. Una vez que ha sucedido esto, se tiene que ir a un centro de salud para poder aplicarla. Y el esquema de vacunación post-exposición va a ser en el momento, ¿no?, en el día donde sucedió la mordedura, luego de 3 días, ¿sí?, de suceder la mordedura, luego de 7 días, es decir, 4 días después, luego después de 7 días de la exposición, después de 7 días de haber vacunado otra vez, y después de 14 días más, otra vez, ¿no? Después de una semana, 28 días después de la exposición, en un mes tiene que haber cumplido todo su esquema de vacunas, ¿sí? Esta es la vacuna que se utiliza en el MINSA, la vacuna antirrábica, que puede ser una jeringa precargada o también la de polito, que tiene que ser diluido. Bien, ¿qué factores van a afectar el proceso de curación? Los factores que afectan es la oxigenación de la perfusión tisular, es decir, la herida tiene que respirar, ¿sí? La herida no puede estar tapada. El mejor apósito que se puede colocar en una herida es la gasa. La gasa va a dejar respirar y también va a tener esa función de barrera contra los microorganismos, ¿no? Aparte que se le puede colocar una cremita para que ayude, ¿no?, a una crema antibacterial, ¿sí? También se necesita una buena nutrición. Afecta la nutrición a la cicatrización de las heridas. El hierro, ¿por qué el hierro? Porque va a crear más hemoglobina. La hemoglobina, ¿qué es lo que va a hacer? Va a trasladar el oxígeno, va a oxigenar la piel. ¿Y qué va a ayudar a esto? A que cicatrice más rápido. Igual la vitamina C, ¿no?, que es un potente antioxidante que va a ayudar a fortalecer nuestro sistema inmune y a formar también el colágeno, ¿no?, que subsanará el tejido en caso de las heridas, ¿no? También es algo que se puede tomar sin heridas o con heridas porque va a ayudar también a la piel, al colágeno, ¿sí? La edad también es un factor importante porque la cicatrización no será lo mismo en un niño que en un anciano. Obviamente que es más lento la cicatrización en los adultos mayores, ¿sí?, y mucho más rápido en los pequeños. A pesar de que la hipoxia es uno de los factores que activa el proceso de cicatrización, sí, la hipoxia va a activar el proceso de cicatrización, pero no es bueno que se mantenga la hipoxia, ¿sí? Su presencia mantenida va a impedir una adecuada proliferación de fibroblastos. Estas células van a ayudar a la producción de colágeno y la actividad antibacteriana de los macrófagos. Entonces,
sí ayuda, ¿no?, a que la herida esté tapada, pero tampoco puede estar sumamente tapada, ¿sí? Tiene que respirar, tiene que oxigenarse la herida. Bien, otro factor es la temperatura y la humedad. El ambiente húmedo y cálido propicia un estatus para la estimulación celular tanto dérmica como epidérmica. Aquí les presento unos apósitos, ¿no?, de última generación, que es de la marca Novaderm, que van a ayudar en el proceso de tratamiento de las heridas, ¿no? El alginate, este de aquí, el alginate, eh, ayuda en las lesiones altamente exudativas, absorbe el exudado que hay de las heridas, ¿sí? Rellena las cavidades y túneles y ayuda mucho en las úlceras venosas y en las UPP, ¿no?, en las úlceras por presión. Es como una silicona que se amolda al espacio de la herida y va a ayudar a absorber ese exudado, ¿no?, a mantenerlo húmedo, pero tampoco está mojado completamente, ¿no? Esto va a ayudar a facilitar la cicatrización y que se genere el tejido, ¿no?, que se empiece a regenerar. También tenemos el film que es como una película, ¿no? Una película, una capa delgada que va a ayudar a proteger y sujetar, ¿no? Tratamiento profiláctico de las UPP. Hay una fijación de apósitos y de cánulas también, ¿no? Refuerzo en sellado de presión negativa postquirúrgico y disminuye el dolor en neuropatías diabéticas también. También tenemos los apósitos hidrocoloides, que va a ayudar a heridas con exudados leves, superficies superficiales y no infectadas, ¿sí? Heridas con esfacelo, que es una capa que cubre las heridas, que debe ser retirado, ¿sí? Esfacelo o también tejido necrosado, debe ser retirado siempre para que también la herida empiece a regenerarse adecuadamente. Este esfacelo lo que hace es dificultar la cicatrización. También en heridas en fase de granulación. ¿Sí? Esta granulación es cuando van a formarse pequeñas masas o tejido carnoso, ¿no?, en la superficie de las heridas. El FOAM que va a ayudar en la prevención de las UPPs, úlceras venosas, arteriales y en el pie diabético. Todas las fases de cicatrización, heridas infectadas y para cubrir el PRP, es decir, plasma rico en plaquetas. La clave es mantener el lecho de la úlcera continuamente húmedo sin macerar la piel circundante, ¿sí? Controlar y eliminar el exudado y el tejido necrótico, ¿no?, el tejido esfacelo. Bien, estos apósitos de alginato tienen 5 beneficios. Son altamente confortables, son suaves, absorbentes y son estériles. Tienen una óptima curación de las heridas gracias a un excelente tratamiento del exudado. Tienen alto nivel de confort por su estructura blanda y su excelente capacidad de tamponamiento, ¿no? Porque hay apósitos que se amoldan a estos tipos de heridas. Son adaptables a cualquier fondo y también se fijan las bacterias y los dendritos celulares en el gel, ¿no? Van a atrapar estas bacterias oportunistas y van a ayudar a que también cicatrice, ¿no?, y no se infecte. Bien, ¿qué factores van a afectar, no? Tenemos también algunos medicamentos, por ejemplo, los corticoides. ¿Qué son los corticoides? ¿No? Los corticoides van a inhibir el trabajo del colágeno. Muchas veces se trata con pacientes diabéticos o pacientes con asma y estos pacientes pueden presentar una herida y están tomando corticoides. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Va a dificultar el proceso de cicatrización, ¿no? Porque los corticoides lo que hace es inhibir el trabajo del colágeno. Entonces, al inhibir esto, también suprime las reacciones autoinmunes.
puede este paciente presentar infecciones recurrentes en esta herida. Entonces, es un poco problemático tener heridas y tomar corticoides, ¿sí? También otro factor que va a afectar en la curación es la obesidad, ¿no? Esta condición también será un factor que afecte a la cicatrización de las heridas, ¿no? De las úlceras, porque va a predisponerse a infecciones cutáneas, ya que hay una mala circulación y una respuesta tardía del sistema inmune, ¿no? A cualquier bacteria que pueda ingresar al organismo. Aquí les coloqué unas cremas que se usan mucho en la curación de heridas, que es el multimicin, ¿sí? Que tiene antibacteriano, que se puede utilizar una vez curada la herida, se puede agregar esa crema para que ayude, ¿no? A que no se infecte. Y también el Notil, que es muy completo, ya que tiene clotrimazol, antifúngico, gentamicina, ¿no? Antibacteriano, y betametasona, que es antiinflamatorio, ¿sí? Son dos ungüentos que se utilizan mucho aquí en Perú en la curación de heridas. Bien, ahora veremos lo que es la clasificación de las heridas, ¿sí? Vamos a tener 4 clasificaciones de las heridas. Las heridas simples, las heridas complicadas, abiertas y cerradas, ¿no? Como vemos ahí en las imágenes. Las simples son heridas que afectan la piel, ¿no? Aquí como el niño que se ha hecho una herida simple. Entonces, no va a afectar, ¿no? No va a haber un daño de órganos importantes, ¿no? Será como un rasguño o una herida pequeña, ¿no? Un arañazo. En las heridas complicadas van a ser heridas extensas y profundas, ¿sí? Habrá hemorragia abundante. Generalmente hay lesiones en músculos, tendones, nervios, vasos sanguíneos, órganos internos, y puede o no existir una perforación visceral, ¿no? Obviamente en este tipo de heridas vamos a utilizar las suturas. Bien, en heridas abiertas, ¿no? En heridas abiertas, este tipo de heridas tienen que ser observadas, porque hay una separación de los tejidos, ¿sí? Y tiende a infectarse muy fácilmente. Entonces, antes de poder curar heridas, tiene que haber un buen lavado de esta herida y valorarlo muy bien, ¿no? En heridas cerradas, ¿sí? La piel no está cortada y permanece intacta. Hay menos probabilidad de que una herida cerrada se infecte, ¿no? Como ya lo habíamos mencionado, ¿sí? Hay menos probabilidad, ¿no? De que se infecte porque no está expuesto, pero de todas maneras hay un riesgo, siempre hay que evaluarlo. Si el dolor persiste o si ha sido, por ejemplo, un golpe fuerte, tiene que pasar por un traumatólogo, ¿no? No se debe solamente dejar así porque simplemente no se ve, entonces no hay problema, no, ¿sí? Las heridas abiertas también tienen su clasificación, ¿no? En las heridas abiertas vamos a ver las cortantes, las punzantes, punzocortantes, laceraciones por proyectil o arma de fuego, ¿no? Las laceraciones que vemos aquí son heridas con bordes irregulares, no como este, por ejemplo, punzocortantes, que tiene unos bordes regulares, ¿sí? Estos bordes son irregulares. Por proyectil de arma de fuego, no vamos a ver que la longitud, no hay una longitud, ¿no? Sino hay profundidad aquí. En las abrasiones hay un raspado de la piel, ¿no? Contra alguna superficie dura, o puede ser, ¿no? Una abrasión. En las avulsiones, cuando hay separación y rasgado del tejido sin que haya un desprendimiento completo, ¿no? De la piel. Y en las amputaciones, bueno, es la extirpación completa de una parte o de la totalidad de una extremidad. Entonces vamos a verlos acá, los tipos de heridas abiertas. Bien, en las cortantes vemos que es producida por objetos afilados, ¿no? Como latas o vidrios, cuchillos, que pueden seccionar músculos
tendones y nervios. Los bordes de la herida son limpios y lineales, ¿no? Y la cantidad del sangrado va a depender mucho del lugar y de la cantidad de los vasos sanguíneos que haya lesionado. En las laceraciones son heridas de bordes irregulares, como ya lo había mencionado, que no se confrontan, ¿sí? Producidas por objetos que tienen bordes filosos e irregulares, como los de un serrucho, por ejemplo, o el borde de latas. El tejido está desgarrado, ¿no? Como se ve aquí, está desgarrado. Tenemos heridas punzantes, una herida abierta punzante, que son producidos por objetos puntiagudos como clavos, agujas, anzuelos o mordeduras de serpiente también. La lesión es dolorosa, el sangrado puede ser escaso, ¿ya? Y el orificio de entrada es poco notorio. Es considerado la más peligrosa porque puede ser profunda, ¿no? Haber perforado vísceras o provocar hemorragias internas que no se ve a simple vista. Son heridas de fácil infección, ya que la limpieza de la herida se dificulta o no es atendida como debe ser. Una complicación común es el tétano, ¿no? Como ya lo había mencionado, siempre hay que vacunarse contra el tétano y si es que ha sido mordedura de algún animal, la antirrábica. También podemos vacunarnos contra la hepatitis B. Cuando se trata de una mordedura de animal, se tiene que tener mucha precaución para cerrar esa herida. No se va a ver una respuesta, ¿no? Por parte del médico, no se va a ver la respuesta de cerrar la herida. Casi siempre, por no decir siempre, es que se cierra la herida, solamente se cubre la herida, pero no se cierra, ¿sí? Porque puede haber una infección, ya que ha sido por un animal, ¿no? Un animal salvaje que muchas veces ocurre esto, ¿no? De morder a las personas que pueden pasar así desprevenidas. Entonces, tiene que valorarse y estar en observación antes de cerrar esa herida, porque puede ocasionar algo mucho peor. Bien, aquí les coloqué cómo es el calendario de vacunas de la DT y de la hepatitis B. ¿Sí? Bien, en las heridas punzocortantes, ¿no? Son aquellas producidas por objetos puntiagudos y afilados, como por ejemplo las tijeras, los puñales, cuchillos o también cuando hay un hueso fracturado también, ¿no? Cuando hay salida ya del hueso. Las heridas por proyectil. El orificio de entrada es pequeño, redondeado, limpio y el de salida es de mayor tamaño. La hemorragia depende del vaso sanguíneo lesionado. Puede haber fractura o también perforación visceral, según la localización de la lesión. La herida va a depender del tipo de arma y calibre de la bala, también de la distancia en la cual se dio el impacto, ¿no? Las abrasiones es la producida por el roce de la piel sobre superficies duras y rugosas, ¿no? Son los clásicos raspones que vemos, producidas por caídas, ¿no? Y este tipo de herida es doloroso, hay sensación de ardor, el sangrado es escaso. Sin la limpieza y atención adecuada, este tipo de herida se puede infectar fácilmente. En avulsiones son aquellas donde se separa y se rasga el tejido del cuerpo sin desprenderse, ¿no? Completamente de la parte afectada. Un o lacerada puede convertirse en avulsiva. El sangrado es abundante, por ejemplo, esto puede ser provocado por la mordedura de un perro, ¿no? Rasgar la piel. Bien, ahora pasamos a lo que son heridas cerradas. ¿Hay alguna duda hasta aquí? ¿Alguna pregunta para poder continuar?
Bien, entonces vamos a continuar, ¿sí? Bien, ahora tenemos las heridas cerradas. Las heridas cerradas tenemos la clasificación de contusas, magulladuras, que básicamente son sinónimos. Vamos a verlo en las diapositivas siguientes. Y el de aplastamiento, ¿no? Según la gravedad que sea. En la contusión, ¿no? En ellas no hay una lesión aparente, no se observa una separación de los tejidos tampoco, ¿no? No obstante, la hemorragia se acumula debajo de la piel, ya sea en cavidades o también en vísceras. Vamos a ver una coloración, ¿no? Un cambio de coloración de la piel. Va a empezar con un hematoma, ¿sí? De color rojo o rosado, cambiará su color según el tiempo que empieza a transcurrir a un color azul, también un color negro, ¿sí? Y luego empieza a tornarse de un color amarillo verdoso, ¿no? Según el tiempo que va pasando, va cambiando su color hasta que se recupera por completo. Claro que es dependiendo de la gravedad de la contusión, ¿sí? Si es que hubiera fractura, obviamente va a necesitar una reparación quirúrgica. La contusión también se evidencia en golpes de puños o con objetos duros, ¿no? Hay dolor y hematoma. Estas heridas se presentan por la resistencia que ofrece el hueso ante el golpe, ocasionando la lesión de los tejidos blandos, ¿no? Por ejemplo, en una pelea o una caída, ahí vamos a ver los llamados moretones. Magulladuras, que son las heridas cerradas, igual producidas por golpes o compresión. Se presenta como una mancha de color morado, ¿no? Es igual la definición a una contusión, ¿no? Son iguales, son sinónimos. Tal vez podríamos diferenciarlos de la forma en la cual se dio, ¿no? Y aquí tenemos aplastamiento. Cuando las partes del cuerpo son atrapadas por objetos pesados, ¿no? Puede incluir fracturas óseas, ¿no? Lesiones a órganos externos y a veces también hemorragias externas e internas abundantes, ¿sí? Cuando hay un aplastamiento, muchas veces se puede, un aplastamiento fuerte, grave, muchas veces ya no es una herida cerrada, sino ya sería una herida abierta, ¿no? Dependiendo de la gravedad de la herida, de cómo es que se dio esta herida. Las heridas pueden ser graves en función de una o varias de estas características. Va a depender mucho de la extensión, de la profundidad, ¿no? La contaminación, presencia de cuerpos extraños o signos de infección en la herida. También la lesión de órganos o estructuras de esta. Y la localización, dónde es que se encuentra la herida, ¿no? No es lo mismo valorar una herida en el rostro como valorar una herida en el pie o en las manos. Por ejemplo, en las mordeduras, ¿no? Hay mayor riesgo cuando se trata, cuando se está más cerca, ¿no? Al rostro, al corazón, al sistema nervioso, que cuando por ejemplo, hay una mordedura en la mano o en el pie, ¿sí? Se tiene que actuar mucho más rápido. Tiene que haber una respuesta más rápida cuando se trata de una mordedura en esta zona, ¿no? Como es la cabeza o el cuello, la cara. Bien, para valorar y diagnosticar, ¿sí? Las heridas. Se debe indagar sobre el tiempo transcurrido desde que se produjo la lesión y el mecanismo de la misma. Se debe detectar la presencia de cuerpos extraños, buscar si existe hemorragias activas, buscar también posibles afecciones de órganos, ¿sí? Se debe valorar la viabilidad de los tejidos afectados, si hay movimiento, si le duele al tocar zonas aledañas, no solamente en la herida, ¿no? No me refiero a la herida, sino a las zonas aledañas a esta herida. Entonces, se debe revisar concienzudamente si hay daño a los nervios, a los tendones, a los músculos o a los huesos, ¿sí?
En la valoración de la herida, nos debemos ir planteando simultáneamente y en función a la exploración que hayamos realizado, el tipo de sutura que vamos a utilizar, ¿no? Si va a ser por planos, es decir, de manera interna a subcutáneos, si debemos utilizar un material reabsorbible o con un externo será suficiente, ¿no? Tenemos que valorar eso. Si debemos derivar a un traumatólogo por afección de tejido tendinoso o muscular, ¿no? Dependiendo la movilidad que tenga en la zona que fue afectada, o si debemos derivar a un servicio más especializado, ¿no? Como por posible shock hipovolémico. Por ejemplo, cuando se da la herida en, en una arteria, ¿no? Porque va a haber una hemorragia intensa y puede originar un shock hipovolémico, ¿no? Aquí podemos ver cómo es cuando hay una herida en una arteria, cuando hay una herida a nivel venoso o una herida a nivel capilar, ¿verdad? Se ve, se ve a simple vista la diferencia, cómo es que en la arteria hay mayor fuerza de salida de la sangre, ¿sí? A comparación de la venosa, que igual es abundante, pero no en comparación con la arteria. Y la capilar, bueno, es poca, ¿no? Es escaso. En el tratamiento de las heridas. La curación satisfactoria de una herida se produce por cicatrización de la misma. Su tratamiento básico va a consistir en afrontar los planos, sus bordes y mantener este contacto en reposo, ¿no? El tiempo suficiente para que el organismo ponga en marcha el fenómeno de cicatrización. La bioseguridad es prioritaria y hay que evaluar dos aspectos. Uno, valga la redundancia, el aspecto de la herida. Tenemos que evaluar si hay presencia de suciedad, ¿no? Si hay cuerpos extraños en la herida. Cuantía de necrosis, si existe tejido, ¿no? Necrosado en la herida o debemos desbridar, que ahora ya lo vamos a ver, ¿no? También desvitalización de la herida. ¿Qué es lo que está pasando? Si el tejido tiene poco riego sanguíneo o hay falta de oxígeno, está muy tapado tal vez la herida y no ha oxigenado bien. También vascularización, ¿no? Y presencia de signos inflamatorios. Tenemos que valorar dónde también está la herida, en qué lugar, si es que hay un riesgo en el momento de tal vez sacar algún objeto que pudo haber ocasionado esta herida y que aún está presente. Entonces tenemos que valorar todo eso, ¿no? En compañía con el médico. Bien, también tenemos que valorar el tiempo. Antes de examinar la herida, tenemos que mantener la asepsia del procedimiento. Para esto nos vamos a lavar las manos. Hacemos nuestros pasos para lavarnos las manos y luego nos calzamos los guantes. Una vez calzados los guantes, haremos la limpieza universal con suero fisiológico y el jabón líquido, ¿no? Es ahí, limpiando la herida, es como vamos a ver y valorar bien, ¿no? Si necesita sutura, si es una herida, de qué tipo, ¿no? Si hay alguna partícula o parte del objeto que la dañó aún presente. Entonces, lavando la herida y viéndola bien es como vamos a valorar. Y el tiempo lo vamos a valorar de esta manera, ¿no? Si es menos de 6 horas que ha ocurrido la herida, podemos hacer un buen lavado y luego cerrar, ¿no? Cerrar la herida si es que se trata de sutura, por ejemplo, ¿no? Si es que tiene menos de 6 horas de realizado esta herida, ¿no? De que ha ocurrido este accidente. Si tiene menos de 6 a 12 horas, entonces habrá un cierre primario, pero con una tasa de infección, porque hay mayor tiempo de exposición de la herida.
Entonces puede ocasionar una infección. Para esto van a recetarle siempre al paciente una terapia, ¿no?, de antibióticos vía oral para ayudar a que la herida no se infecte. Cuando cuando la herida ha sido mayor a 12 horas, ¿sí?, casi siempre no se cierra. Si es que necesitara sutura, esta solamente se va a cubrir, ¿sí?, para poder tener la herida y valorarla continuamente. Se hace lavado, un buen lavado hará que la herida cicatrice, pero de todas maneras siempre los bacterias son oportunistas y están en todas las superficies. Así que generalmente puede ocurrir infecciones muy, muy normales aquí en este tipo de heridas cuando ha pasado tantas horas, ¿sí? Por eso este tipo de heridas tiene que valorarse continuamente, no debe cerrarse, solamente colocar apósitos para mantener bloqueada, ¿no?, la herida y ventilada, pero no suturar, no. En el tratamiento de las heridas, lo primero que debemos hacer es limpiar la herida, generalmente con solución salina, para poder así arrastrar la suciedad de la superficie. Después se va a aplicar una solución antibacteriana, ¿sí?, betadine, por ejemplo, ¿no? Si existe tejido necrosado, debemos proceder, a su eliminación, como veremos en las diapositivas más adelante. Entonces, estamos en la curación de heridas, ya en el tratamiento de las heridas. Nosotros lavamos la herida con suero fisiológico y si no se tiene suero fisiológico, con agua hervida fría. Se utiliza un jabón líquido o también se puede utilizar la clorexidina en solución o en espuma al 2 o al 4%, ¿no? Este también nos va a ayudar a poder desinfectar la zona en el momento de lavado. Ahora, ¿cuál será el antiséptico más completo y potente? Tal vez en, en su vida diaria de ustedes han realizado en algún momento una curación de herida. ¿Cuál de estos antisépticos, por ejemplo, ¿no?, han utilizado para poder hacer una limpieza de la herida? A ver, ¿quién me contesta? ¿Cuál de estos antisépticos será el más completo y el más potente? ¿O cuál de estos antisépticos ustedes han usado? Yodopovidona. La iodopovidona, muy bien. La iodopovidona es un antiséptico muy completo. Muy bien, gracias por la participación. Es muy completo y muy potente. ¿Por qué será completo y potente? Porque es un antiséptico antibacteriano, antifúngico, antivírico, ¿sí? Es contra los hongos, contra las bacterias, contra los virus. Es el más potente que conocemos, ¿sí?, y es utilizado para la curación. El alcohol iodado, como vemos aquí, tiene alcohol y tiene yodo. 50-50 de cada uno. 50 de alcohol, 50 de yodo. Y nosotros sabemos que el alcohol no se utiliza para la curación de las heridas. ¿Por qué? Porque lacera la piel y lo que va a hacer es desfavorecer en la cicatrización, ¿sí? No va a ayudar en la cicatrización y es más, va a provocar dolor al paciente y no es lo que queremos. El alcohol iodado puede ser utilizado, por ejemplo, ¿no?, para procedimientos de desinfección cuando la piel está íntegra, o si es que se utiliza para heridas, serán heridas muy pequeñas, no para heridas grandes. Y el agua oxigenada, muchos ya prefieren no utilizarla, ya que se ha estudiado y se ha descubierto de que lastima las células buenas y las células malas que provocan la cicatrización, las lastima. Entonces, con esto ayuda a que la cicatrización sea lenta, ¿sí? Pero es indiscutible de que el agua oxigenada es un buen antiséptico y es un buen hemostático,
¿sí? Coagula la sangre cuando hay una proliferación de sangre, ¿no? Entonces, la elección de bandera siempre va a ser la yodopovidona. Como ya lo había explicado, ¿no? Porque actualmente se está dejando de usar el peróxido de hidrógeno o agua oxigenada, ¿no? Cuando el peróxido entra en contacto con la piel, además de acabar con las bacterias, ataca las células de la misma, lo que en realidad termina perjudicando el proceso de cicatrización. La naturaleza cáustica del peróxido de hidrógeno puede destruir las células sanas y por lo tanto afectar la curación de la herida. Sin embargo, el agua oxigenada tiene efectos bactericidas que permiten limpiar la herida y matar bacterias, ¿no? Eso es indiscutible. No se puede discutir de que sea un buen antibacteriano, ¿sí? Pero no nos va a ayudar a poder curar a que esa herida cicatrice. Bien, por último, ¿qué es lo que haremos? Vamos a aproximar los bordes mediante técnicas de sutura, ¿no? Por plano, dependiendo qué tan grande ha sido esta herida. Vamos a utilizar las técnicas de sutura que vamos a ver más adelante, ¿sí? Vamos a eliminar también los espacios muertos y evitar el acúmulo de secreciones que formarían, por ejemplo, los seromas, ¿no? Que son bultos o masas por acumulación de líquidos. Los hematomas también y los abscesos. Eso debemos evitar en el momento del cierre. Los bordes los aproximaríamos sin tensión, con el mínimo material extraño. No debe haber tensión cuando se esté cerrando la herida, ¿sí? Y debemos mantener al paciente siempre en reposo cuando se trata de una herida, bueno, de corte grande, ¿no? De una gran longitud. Para poder prevenir la infección, las aislaremos del medio ambiente, protegiéndolas de factores externos y cubriéndolas con apósitos. La herida debe mantenerse en reposo durante el tiempo que dure su cicatrización, ya que el movimiento en la zona va a aumentar la tensión en los bordes y la irritación de los puntos de sutura e interfiriendo con el proceso de cicatrización. Siempre tenemos que valorar los 5 signos de la inflamación. ¿Cuáles son los 5 signos? Tenemos el calor, ¿no? Cuando hay aumento de la temperatura en esta zona, en la zona de la herida o también en las regiones adyacentes. El rubor, que principalmente es debido al aumento de la vasodilatación. El tumor, cuando hay aumento del líquido intersticial y hay formación del edema. El dolor, ¿no? Cuando hay inflamación hay dolor. Y las limitaciones funcionales. Debemos valorar en el paciente si es que tiene movilidad, por ejemplo, si tiene un corte en la mano, que mueva los dedos, ¿sí? Y si hay entumecimiento o no puede moverlo, debemos realizar una radiografía para ver si es que los tendones están óptimos o han sido dañados. Entonces, hay varios puntos que debemos evaluar cuando se trate de una herida de gravedad. Resumiendo, ¿no? Evaluamos la situación. Debemos detener la hemorragia y prevenir la aparición del shock hipovolémico, dependiendo la gravedad de la herida. Limpieza de herida y zona circundante con agua y con jabón. Debemos enjuagar la herida con solución salina. Lavado de la herida con solución antiséptica. Secamos con gas estéril desde adentro hacia afuera, ¿sí? Desde el centro hacia la periferia, y valoramos la necesidad de sutura, ¿sí? Valoramos la necesidad de sutura y también el tipo y la técnica que se va a usar para cerrar la herida. Bien, en las indicaciones del método Friedrich,
que es una técnica que consiste en la eliminación del tejido esfacelado o necrótico de una herida o úlcera por medios quirúrgicos o médicos. Se van a dar de dos formas, quirúrgicos y médicos, ¿sí? El tejido actúa como una barrera mecánica que impide la aproximación de los bordes. Este tejido esfacelado o tejido necrótico no va a ayudar como se ve aquí. Va a ser una barrera que no ayuda a que los bordes se unan, a que pueda crecer o repararse el tejido adecuadamente. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Es retirarlo, ¿sí? Entonces, se retira para favorecer el ambiente propicio, ¿no? Para favorecer de que haya una sanación, una curación de la herida. Porque si no, se van a desarrollar aquí, va van a haber infecciones, van a entrar microorganismos. Entonces, es necesario la eliminación, ¿sí? En su gran mayoría. Entonces, vamos a promover el adecuado proceso de reparación cutánea una vez que retiramos este tejido esfacelado o necrótico. Y se van a ver de dos tipos. A este procedimiento se le llama desbridación o desbridamiento. Y este desbridamiento va a ser de manera quirúrgica y médica. De manera quirúrgica será haciendo una elección de la herida infectada, ¿no? Con alto riesgo de infección. Y la técnica es la eliminación por bisturí o por tijera. Las ventajas de este método es que es rápido y es efectivo, que se puede realizar aunque la herida esté infectada, se puede realizar. Y las desventajas es que es semiselectivo. Al realizarlo se destruyen también algunos vasos sanguíneos sanos, ¿no? Es doloroso también. Y tiene riesgo de infección por tratarse de un procedimiento invasivo. Además de correr riesgo de hemorragia, por lo que se debe realizar con suma prudencia. Aquí hablamos del método, hablamos del método de desbridamiento quirúrgico. Ahora hablamos del desbridamiento médico. Y existen tres. El desbridamiento mecánico primero. Consiste en la colocación de una gasa húmeda en la herida, después de la limpieza de la herida, y va a permitir que se adhiera el tejido esfacelado necrótico en esta gasa, ¿no? Y se retira después de 24 horas. ¿Qué es lo que pasa aquí? Es que con las gasas húmedas vamos a humedecer este tejido. Y al humedecerlo, luego va a ser de más fácil retirado. Podemos coger gasas húmedas y empezar a frotar. Este frotamiento, una de sus desventajas es que es muy doloroso y también el desbridamiento es lento, es decir, es doloroso y va a durar mucho tiempo en tratar de quitar todo esta película, este tejido amarillo que está dificultando la cicatrización. Entonces, la ventaja es que actúa a un corto plazo, esa es la ventaja. Y las desventajas, como ya lo había mencionado, es sumamente doloroso e incómodo para el paciente. No es selectivo, ya que va a eliminar el tejido esfacelado como el de la granulación, ¿no? Entonces ahí va lo complicado. Elimina ambos y lo que no queríamos era eso, ¿no? Lo único que quisiéramos es que solo salga el tejido esfacelado o necrótico, pero es complicado solamente escoger este tejido. Entonces, el desbridamiento también va a ser lento, como ya lo estaba mencionando. Es una técnica bastante dolorosa, pero se usa mucho. Lo he visto mucho, por ejemplo, en pacientes que tienen quemaduras, ¿no? En estos pacientes con quemaduras se les baña, una vez que hayan sido bañados, toda la piel ha sido humedecida, poco a poco y despacio empiezan a frotar y frotar como descamando
esta piel amarilla o blanca, o muchas veces es de color negro, para poder favorecer la cicatrización de la piel, ¿no? Y, como les mencionaba, es sumamente doloroso. Bien, desbridamiento enzimático. Este desbridamiento va a consistir en la aplicación de pomadas que contienen enzimas proteolíticas o agentes desnaturantes sobre el tejido necrótico o esfacelado. La aplicación se puede repetir varias veces al día dependiendo del preparado. Las ventajas que tiene este procedimiento es que comienza a desbridar en corto plazo. Se puede utilizar en heridas infectadas también y no causa dolor. Es selectivo cuando se elige el producto adecuado. El único problema ya de estos productos enzimáticos es que se inactivan en presencia de sales, de metales pesados y productos químicos. Requieren un ambiente óptimo, adecuado para su acción. Es decir, cualquier crema antibacterial o jabón puede inactivar esta pomada que se les está echando. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que de nuevo debemos reaplicar. Entonces, eso es una desventaja porque se inactiva fácilmente. Y bueno, obviamente ya no va a cumplir su trabajo, ¿no? El desbridamiento autolítico. Este tipo de procedimiento es cualquier apósito capaz de producir condiciones de cura húmeda, por ejemplo, con hidrogeles o otros parches. Es más selectivo y también es menos doloroso. Bien, aquí les he colocado una escala general que se utiliza mucho para poder valorar las heridas, ¿sí? Va a valorar el aspecto, la extensión que tiene, la profundidad de la herida, el exudado, ¿no? La cantidad de exudado que tiene la herida, la calidad del exudado, tejido esfacelado si está presente, en cuánta proporción está presente, el tejido granulatorio, el edema, dolor y piel circundante, ¿no? Vamos a valorar de 1, 2, 3 o 4, dependiendo la gravedad de cuánto es la presencia de cada uno de estos factores, ¿no? El aspecto en 1 será eritematoso, ¿no? El aspecto en 2 estará enrojecido. En 3, un amarillo pálido y en el 4 estará necrosado. Una mayor extensión, ¿no? De 0 a 1 centímetro, según que quede largo, cuánta longitud haya de la herida. Si es mayor a 1 o 3 centímetros, de 3 a 6 o mayor a 6 centímetros. En la profundidad de 0 o menor a 1 centímetro, de 1 a 3 centímetros o mayor a 3 centímetros. En el exudado, la cantidad, si es ausente, escaso, moderado, abundante. La calidad, si hay exudado, sin exudado, si es ceroso, si es turbio o también purulento, ¿no? El tejido esfacelado o necrótico está ausente, en cuánta cantidad, de 25%, entre 25 a 50 o mayor de 50. El tejido granulatorio de 100 a 75%, entre 75 a 50, de 50 a 25, ¿no? Cuánta cantidad de este tejido está presente en la herida. El edema, ¿no? Si está ausente, una cruz, dependiendo la intensidad, la gravedad del edema, 2 o 3 cruces. El dolor de 0 a 1, de 2 a 3, de 4 a 6, ya aquí aplicamos otra escala que es del dolor. Y la piel circundante, ¿no? Sana, descamada, eritematosa o macerada, ¿no? Dependiendo del aspecto es que vamos a colocar el puntaje.
Bien, esta escala es la de Norton, que nos sirve para poder evaluar las úlceras por presión. La escala de Norton mide el riesgo que tiene un paciente de padecer úlceras por presión. Fue realizada por Doren Norton en el año 1962 y va a valorar 5 apartados con una escala de gravedad de 1 a 4, cuyos valores son sumados para poder obtener una puntuación total que estará comprendida entre 5 y 20. Se consideran pacientes de mayor riesgo a aquellos con una valoración baja. A menor puntuación, mayor riesgo, ¿sí? La prevención es con seguridad la mejor estrategia contra las úlceras por presión. Y para ello contamos con 2 ayudas de gran efectividad por sus resultados contrastados, ¿no? Los sistemas dinámicos de colchón de aire con compresor altamente y alternante, y los cojines antiescaras, ¿no? Estos van a ayudarnos a poder mantener íntegra la piel del paciente, ¿no? Sobre todo aquellos pacientes que no tienen la posibilidad de moverse. Cada cuántas horas vamos a tener que cambiarle, entre 2 a 4 horas se tiene que cambiar de posición al paciente, ¿no? Lo mejor sería cada 2 horas. Cada 2 horas estar cambiando al paciente para poder evitar cualquier presión, ¿no? Cualquier enrojecimiento en la piel ya es un signo que nos va a dar una úlcera por presión y no debemos permitir eso. Siempre debemos estar hidratando la piel del paciente con alguna crema y, bueno, los cambios de posición. También la nutrición, ¿no? El paciente, como ya lo habíamos mencionado, siempre debemos nutrir porque la nutrición va a ayudar, va a llegar también a la piel. Las zonas de mayor riesgo, el 10% va a ser en el occipital, ¿no? Cuando están echados los pacientes, la parte de la nuca, va a haber también riesgo. 5% en la cuarta zona, los omóplatos. 50% la primera zona, que es el sacro, isquión y trocánter. Entonces, en esa parte vamos a tener bastante cuidado, porque es donde predominan las UPPs. Valoraremos el estado físico general, el estado mental, también la movilidad, la actividad que tenga el paciente y la incontinencia también, ¿sí? Como ya lo estaba mencionando, ¿sí? Se va a considerar de mayor riesgo a aquellos con una valoración más baja, ¿sí? A menor puntaje hay un mayor riesgo. Es decir, si el estado general es malo, muy malo, hay un riesgo. Estado mental está confuso, estuporoso, comatoso, hay un riesgo. En la movilidad muy limitada o es inmóvil, en la actividad está sentado o solamente está en cama. En la incontinencia es malo, muy malo, ¿sí? Entonces, a menor puntaje habrá un mayor riesgo de que nuestro paciente pueda presentar UPPs. No debemos olvidar en consideración lo siguiente. Las observaciones generales, ¿sí? Según el tipo de traumatismo, vamos a tener abiertas y cerradas. Abiertas pueden incluir las abrasiones, abulsiones, laceraciones, punciones y mordeduras. En las cerradas corresponden a contusiones sin pérdida de la integración cutánea. Aquí estamos recordando. La gravedad de la lesión. Vamos a valorar, ¿qué cosa? La presencia de hemorragias activas. Valorar también la lesión en busca de presencia de lesiones neurovasculares asociadas, ¿no? A la regla de las 5P. Dolor, palidez, pulso, parestesia y parálisis. Tenemos que valorar.
Realizar también la historia clínica, valorar la existencia de antecedentes médicos de interés del paciente. Y el tratamiento prehospitalario, el control de la hemorragia y las medidas iniciales de actuación ante una herida fuera del ámbito hospitalario pueden llegar a agravar la lesión si no se realiza de manera adecuada. La clasificación de la lesión pueden ser de gran urgencia, urgentes o no urgentes. La de gran urgencia lleva asociado un riesgo importante para la vida del paciente o de la extremidad afectada. En las lesiones de urgencia, lesiones que requieren sutura, desbridamiento o extracción de cuerpos extraños. Cuando se trata de lesiones no urgentes, vamos a ver abrasiones o contusiones simples, heridas simples, ¿sí? En la actuación de enfermería, ¿cómo vamos a manejar las heridas? Puede haber un riesgo de infección, ¿no?, relacionado con la destrucción tisular y aumento de exposición ambiental. Nuestro objetivo va a ser evitar la aparición de infecciones en los tejidos. Y las actividades que debemos realizar es la limpieza de la herida, ¿no?, con el suero fisiológico y el antiséptico. Debemos manipular la herida de la forma más aséptica posible. Oclusión de la herida situada en un área de contaminación probable, por ejemplo, manos y pies. Control de la vacunación antitetánica. Cuando se trate de una herida cualquiera, no me estoy refiriendo a heridas pequeñas, simples, no, sino a heridas ya más profundas, más grandes, siempre hay que vacunar al paciente, ¿sí? Siempre hay que vacunarlo por cualquier riesgo que se pueda dar, sobre todo aquellos pacientes que no han recibido vacuna en 5 años atrás. Administración también de antibioterapia, si estuviera prescrita, ¿no? Si es que se tratara alguna herida mucho más complicada, ya será por vía parenteral, pero se puede administrar medicamentos. Siempre va a ser recetado por el médico algún antibiótico al paciente para que ayude, ¿no?, a que no se infecte la herida. Y también debemos hacer el control de la temperatura, ya que puede surgir temperatura, ¿no? Puede haber fiebre si es que hay alguna infección. Esta va a ser nuestro primer signo de alarma, ¿no? La infección, la fiebre. Bien, también hay riesgo de alteración de la temperatura por defecto relacionado con el traumatismo. Nuestro objetivo va a ser mantener la temperatura corporal dentro de los límites normales. Las actividades que vamos a hacer es monitorizar constantemente al paciente, retirar la ropa de cama, ¿no?, o la ropa húmeda, mojada que tenga, y cubrir al paciente. Las alteraciones de la perfusión tisular periférica también relacionada con déficit del aporte sanguíneo. El objetivo va a ser mantener y restablecer la perfusión tisular. Y las actividades que podemos hacer es monitorizar igual constantemente al paciente, valorar el relleno capilar y la sensibilidad, controlar la hemorragia, ¿no? Presión directa, colocación de vendajes compresivos, elevación, compresión arterial si es que hubiera un daño arterial o ligadura del vaso sangrante. Sutura de la herida, elección de la sutura según localización y profundidad. Y oxigenoterapia si la hemorragia es importante. Bien, el riesgo de déficit del volumen de líquidos, ¿no?, relacionado con la presencia de hemorragias activas.
Nuestro objetivo va a ser vigilar y mantener y establecer la normovolemia. Y las actividades que vamos a realizar, igual, monitorizar al paciente, controlar la hemorragia, canalización de la vía periférica con un calibre grueso, ¿no? Entre 14, 16 o 18 de la aguja. Y debemos reponer líquidos constantemente si es que ha habido una hemorragia, ¿no? Administración también de fluidoterapia según prescripción y control de la diuresis, si es preciso, se procederá a realizar sondaje vesical. Dolor relacionado con el traumatismo de los tejidos. El paciente no manifestará dolor. Y las actividades que haremos es administrar anestésicos para la sutura de heridas, administrar analgésicos prescritos y colocar al paciente en una posición antiálgica si su estado lo permite. Cuando hay una alteración de la integridad cutánea, ¿no? Relacionado con el traumatismo de los tejidos, nuestro objetivo es que el paciente recupere y mantenga la integridad cutánea. Y las actividades que realizaremos es valorar la profundidad y extensión de la herida, realizar las técnicas de aproximación de bordes con la máxima asepsia, realizar la aproximación de bordes según sea necesario con sutura, ¿sí? Esteritrip, Dermabond, o dejar que cicatrice por segunda intención, ¿no? Ahí tenemos algunas alternativas de suturas. Advertir al paciente de la necesidad de abandonar el hábito tabáquico, si es que lo tuviera, ¿no? Si es que consume si tiene este hábito, ¿no? De fumar, para conseguir una cicatrización óptima, porque va a retrasar también en la cicatrización de la piel, ¿sí? El tabaco ayuda a envejecer nuestra piel, entonces generalmente no debemos consumirlo, ¿no? Así como de la importancia de la ingesta de líquidos y una nutrición óptima. Bien, aquí tenemos algunos apósitos hidrocoloides que son de última generación ya en lo que son curación de heridas, ¿no? Es un producto farmacéutico que se utiliza para la curación de heridas en ambiente húmedo, ya que va a absorber el exudado, ¿no? de las heridas, va a ayudar a que cicatrice más rápido y también va a proteger de las bacterias. La composición principal de estos apósitos o parches hidrocoloides es la carbosimetil, celulosa sódica, aunque también tiene otras sustancias hidroactivas con función absorbente y otras sustancias elastómeras para que puedan adherirse a la piel perilesional y el lecho de la herida. La cubierta o parte exterior suele ser un poliuretano que permite la oxigenación de la herida, ¿no? Básicamente nos ayuda a controlar el exudado. Si es que es una herida que está supurando, entonces este parche es ideal para poder absorber, aunque solo en exudados escasos o medianamente, ¿no? Moderados. Si se trata de un exudado más profuso, entonces podemos optar por otras alternativas. Bien, las partículas con función absorbentes, al entrar en contacto con el exudado de la herida, lo absorben, se hinchan y se transforman en una especie de gel que mantiene un ambiente húmedo en el lecho de la herida y que va a favorecer la cicatrización. Estos apósitos para úlceras controlan la cantidad de exudado entre el apósito y la lesión y también van a aliviar el dolor, este tegaderm hidrocoloide, ¿no? Que seguimos con los hidrocoloides. El precio de estos parches hidrocoloides va a variar según su tamaño, la marca en la cual se compre, la forma anatómica que tenga y la cantidad de apósitos que haya en el envase. Pero todos tienen la misma función.
Estos parches generalmente son muy caros, así que, pero son excelentes para poder ayudarnos en la curación de heridas. ¿Sí? Son opciones que les he colocado para que para que sepan, ¿no? Para que tengan en su conocimiento que existen formas de curar, por ejemplo, ¿no? Las UTPs y mejorar, ¿no? Este tipo de heridas. Pero, como ya les menciono, son bastante caros y tienen que ser colocados, tiene que haber muchos cambios durante el día. Bien, ¿serán realmente efectivos los apósitos de oclusivo o de oclusión, o los apósitos oclusivos? Existen diversos estudios que han demostrado el aspecto beneficioso sobre la cicatrización de las heridas. Dicho efecto se ha observado en los distintos pasos del proceso de curación de las heridas, como la estimulación de la neoangiogénesis, la granulación y posteriormente la epitelización, ¿no? Es decir, la piel empieza a regenerarse. Es por eso que sí son efectivos. Es por eso que el enfoque terapéutico de las lesiones dérmicas ha cambiado en los últimos 10 años y el concepto de dejar las heridas expuestas al aire y cubrirlas con simples apósitos ha dado paso al concepto de cura oclusiva en un medio húmedo mediante la aplicación de apósitos hidrocoloides, ¿no? Antes se podía dejar las heridas así, sin descubrir porque tenían la idea de que al estar ventilado iba a ayudar, ¿no? A que cicatrice más rápido. Pero en realidad no. Llegaba siempre alguna bacteria y infectaba. Y dependiendo de la profundidad eh, podía ser grave esta infección. Entonces, este tipo de apósitos que últimamente ha salido ayuda mucho para poder mantener una herida en óptimas condiciones y que ayude a regenerar rápidamente, sobre todo para adultos mayores, ¿no? Que la regeneración de la piel está sumamente lento, ¿no? No ocurre lo mismo con un niño, un adolescente o un adulto, ¿no? Un joven. Entonces, básicamente podemos utilizar en adultos mayores estos tipos de apósitos que le ayudará a que regenere mucho más rápido. La utilización de estos apósitos actúan ejerciendo una absorción y retención del exudado, creando un gel que mantiene un ambiente húmedo, que favorece la cicatrización y protege de la infección, ¿no? Al hacerse gel, lo que hará es eh, tener un ambiente donde las bacterias no puedan entrar, ¿no? Es como si fuera una especie de masa que no deja pasar a las bacterias dentro de la piel, ¿no? E infectarlo. Entonces los atrapa, como si fuera un atrapamoscas, algo así, ¿sí? Entonces va a ayudar mucho en la parte de infección y en la parte de regeneración. Las cremas utilizadas para la curación y mantenimiento, vamos a ver el Bepanthen, por ejemplo, ¿no? Que tiene también vitaminas que van a ayudar a regenerar la piel y nutrirla también. El Mucovit también lo vamos a utilizar para la curación de heridas. El Sulfamet, la sulfadiacina de plata, que se usa para diferentes heridas, aunque también para heridas de tipo quemadura va a ayudar, y tiene la sulfadiacina de plata, ¿no? Que nosotros sabemos que en la plata no crece ningún microorganismo, entonces es heridas, porque es antibacteriano y ayuda también con la cicatrización. Otras cremas, ¿sí? Tenemos los apósitos de nitrofurazona al 0.2%, también tenemos en crema y en soluciones, apósitos antibacterianos y rifampicina en spray.
Bien, aquí hay un tipo de tul, ¿no? Un tipo de gasa que se va a adherir a la herida y que va a ayudar a regenerar. ¿Sí? Este tipo de gasa es el Gelonet. Es un tul, una gasa tejida con malla porosa impregnada de petrolato, ¿sí? Que va a ayudar a la regeneración del tejido. También se utiliza en quemaduras, en injertos y úlceras con escaso exudado, sin infección, con menos del 10% de tejido necrótico. Es decir, se debe retirar, si es que hay mucho tejido necrótico, se debe retirar de manera quirúrgica o de manera médica, ¿no? Raspando. Entonces, una vez ya retirado y que se haya retirado en su totalidad, si es que es posible, ¿no? Porque como es un método doloroso, muchas veces los pacientes no soportan, ¿no? El retirado, el desbridamiento de este material, de este tejido. Entonces, tratemos de retirarlo lo más posible. Bien. Espumas hidrofílicas, ¿no? Apósitos a base de poliuretano, no adherentes, permeable a gases, el soft foam, ¿no? Que ya habíamos mencionado. Se utiliza también para absorber exudado moderado y abundante. ¿Sí? Aquí tiene ya para las dos opciones. Si es que está exudando mucho la herida, se puede colocar también este tipo de gasa. El cranberry, que es un apósito hidrocoloide más plata, ¿no? Este tipo de apósito que lo vemos aquí, ¿no? Es como una tela que va a cubrir la herida. Y como ya les había mencionado en la plata no crece microorganismos. ¿Sí? Entonces nos va a ayudar a que la herida no se infecte y que pueda cicatrizar normalmente, adecuadamente. No tener este problema, ¿no? De estar viendo si la herida se infectó o no se infectó. Entonces nos ayuda mucho este tipo de apósito. Hablaremos un poco acerca de los tratamientos avanzados para las heridas. Bien, aquí les voy a presentar diferentes medicamentos que se están usando hoy en día. Tenemos el Linovera. El Linovera es un aceite en spray de 30 mililitros. La solución de ácidos grasos hiperoxigenados, ¿no? Ácido linoleico, aloe vera y centela asiática para el cuidado de las pieles sensibles y frágiles, ¿no? Estos son los componentes que tiene este frasco, este aceite, que va a ayudar a favorecer la reparación capilar y evita la deshidratación y mejora la elasticidad cutánea. Brinda protección frente a los agentes externos, va a mejorar la resistencia de la piel, reparará también el daño epidérmico, restaura la circulación capilar y estimula la síntesis de colágeno. Y se puede aplicar porque es un spray, ¿no? Ni siquiera va a tocar la herida en realidad. El modo de empleo va a ser, vamos a realizar una aplicación de Linovera sobre la zona elegida. Luego realizar un suave masaje con las yemas de los dedos, extendiendo el producto hasta todo, ¿no? Toda su totalidad que sea absorbida. Y repetir la aplicación con todas las zonas elegidas de 3 a 4 veces al día, según sea el caso. Tenemos el Prontosan, que nos va a ayudar con la limpieza y descontaminación de heridas. Tenemos en la presentación de solución y en gel. La aplicación de este Prontosan en solución, vamos a utilizarlo directamente desde el envase de irrigación. Humedecer las gasas con Prontosan y dejar sobre la herida por 10 minutos. Una vez que ha pasado los 10 minutos, se va a retirar las gasas de la herida y luego limpiaremos la herida cuidadosamente con gasas humedecidas con Prontosan.
Ahora, en la aplicación de Prontonsan en gel, previamente limpiamos la herida, ¿no? Con Prontonsan la solución, según la indicación de la aplicación. Aplicar en la herida una fina capa de 3 a 5 milímetros de Prontonsan gel. Vamos a cubrir la herida con el apósito adecuado. Realizaremos la curación cada 24 horas en curación tradicional o de acuerdo al apósito en curación avanzada, ¿no? Cada vez que vamos a hacer el cambio tenemos que lavar la herida. No porque estamos retirando un apósito, nuevamente le colocamos otro. No, tenemos que lavar la herida. Nos desinfectamos primero las manos antes de tocar la herida del paciente y luego lavamos. Lavamos con agua, con agua hervida fría o con suero fisiológico y luego, ¿no? Todo el procedimiento de colocar un jabón antibacterial y luego nuestro yodopovidona y al final colocamos nuestra solución y luego el gel y cubrimos con los apósitos. El Genadin, el sistema de prevención negativa Genadin, es un dispositivo de un solo uso y se utiliza para tratar heridas de moderadas a baja severidad. Distribuye el exceso de exudado a través del apósito y el contenido, asegurando que la mayoría de los niveles de exudado sean manejados con facilidad. Se cuenta con 3 tipos de apósitos, como es que vemos en la imagen. La esponja convencional para el cierre de heridas es el de color verde. Esponja con plata para cierre de heridas, evitar infecciones y tratarlas si la herida ya está infectada. El color gris. Y la esponja de PVA, que es la de color blanco, para heridas con el hueso expuesto, ¿no? Cuando ya es una UPP de grado 4. O también en tejidos blandos como tendones. Entonces, esta máquina nos va a ayudar a poder colocar, ¿no? A poder tener monitorizado este tipo de esponjas cuando sean colocados en el paciente. Bien. Ahora, los materiales que vamos a utilizar. Vamos a utilizar este tipo de apósito, ¿sí? En los materiales que vamos a utilizar tenemos el drape o pedícula adhesiva, el porpad de silicona, el conector en Y, facilita el manejo de 2 heridas simultáneamente multisistémica de canister y recolector de exudado. Tendremos el apósito verde, gris o blanco según lo amerite. Entonces vamos a realizar la curación, ¿sí? Vamos a limpiar el lugar de la herida, cortaremos la espuma de acuerdo al tamaño y colocaremos dentro de la herida, ¿no? ¿Cómo es que lo vemos aquí? Limpiamos aquí la herida, este UPP que tenemos. Luego vamos a colocar una malla fina, ¿sí? Una malla fina para cubrir esta herida y luego colocaremos dentro la esponja. Lo cortaremos midiendo, ¿no? Vamos a medir cuánto es lo que mide esta UPP y luego lo cortaremos a la medida, como se ve en la imagen, y rellenaremos. Rellenaremos, cubrimos la esponja con el drape para ubicarnos, para poder evitar las arrugas. Y realizar un orificio con el drape de 2 a 3 centímetros en forma circular. Retirar el papel del porta-pad y pegarlo sobre el orificio del drape. Conectar el puerto del porta-pad con el conector y encender la unidad. ¿Se ve? Entonces, la esponja es colocada y luego el drape encima.
Luego, este tipo de conector, este tubito, va a ir a la máquina, ¿sí? Una vez que vaya a la máquina va a leer según lo que este tipo de PORPAT, esta lámina, le haga llegar, ¿no?, a los sensores. Cuando cuando se haya recolectado mucho exudado, la máquina pitará para que podamos cambiar esta esponja, ¿no? Y así, al cambiar, mantener limpia la zona y tenerla húmeda, ¿no? Sin esta cantidad de exudado que va a dificultar en la cicatrización de la herida. Entonces, este es también un método para poder curar las heridas, los tipos de UPP. Bien, entonces vamos a pasar ya a lo que va a ser suturas, pero prefiero mejor dejarlo para el día jueves, donde podremos ya verlo con más tranquilidad y poder explayarme mejor acerca de las suturas, ya que son procedimientos más técnicos y cualquier duda, consulta, me la hacen llegar vía el chat. Quiero saber si hay alguna duda, alguna pregunta eh, sobre lo que es curación de heridas. ¿Ninguna? Bien, ya. Estas curaciones podrían servir para pie diabético. Este tipo de mecanismo que les estoy mostrando en esta diapositiva, generalmente se va a utilizar para pacientes con UPP. No nos va a ayudar mucho para las curaciones para pacientes con pie diabético. ¿Sí? Las curaciones para pacientes con pie diabético son de manera convencional. Podemos utilizar otro tipo de apósitos que sí nos pueden ayudar, ¿no? Si es que hay mucho exudado, lo va a absorber. Pero, pero con este material que ahora están viendo, ¿no?, que es el drape, no, no nos va a ayudar. Sería un gasto como ya le había mencionado, ¿no? Hay apósitos que sí absorben el exudado y también mantendrá la herida en perfectas condiciones. Pero son ya apósitos que son de un costo más bajo, también son eficientes, no crean que este método solamente es el más eficiente, no, es dependiendo la herida que presenta el paciente. Muy bien, espero que haya quedado todo claro, ¿sí? Con curación de heridas. El día jueves vamos a tocar el tema de suturas, los espero a todos a la misma hora. Espero que les haya gustado. Profundizaremos, ¿no?, más acerca de las suturas, de las técnicas, de los hilos, cómo se realiza, el valorar la herida del paciente, si amerita sutura o no amerita sutura. Claro que esto siempre va a ser manejo del médico, ¿no? Del médico, porque va a evaluar, ¿no?, diferentes factores que se den con el paciente. Bien, entonces los espero el día jueves. Muchas gracias a todos por su atención. Espero que les haya gustado y que tengan muy buenas noches. Gracias a todos por la paciencia. Muchas gracias. Sí, claro, claro. Se va a enviar a todos a las diapositivas a sus correos. Bien, entonces los espero el día jueves. Muchas gracias por su atención. Soy la licenciada Ivette Tocas y será conmigo hasta el día jueves a la misma hora. Muchas gracias. Que tengan una bonita tarde, una bonita noche. Hasta luego.